Buen día, docente. En esta ocasión presentaré el desarrollo y explicación del entregable 3 del curso de matemática. Soy el estudiante Johnny Belén Dueñas Carrizales de la carrera profesional Administración Industrial. En esta presentación se divide en los siguientes subtemas: la situación contextualizada, el planteamiento del problema, la matematización, el resumen de todas las respuestas y por último la despedida. Situación contextualizada. La empresa LKM está dedicada a la mecanización y piezas de precisión. También ofrece asesoría técnica y soluciones a medida. Cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar mecanizados de precisión y con las necesidades de la actividad a la que está dedicada, con una amplia experiencia en el sector, por lo que están altamente cualificados para cumplir con las expectativas de sus clientes y ofrecer el mejor producto gracias al equipo de expertos que dispone. Estimado aprendiz, usted en este momento va a ser parte del equipo de la empresa LKM y se le presenta una situación que debe resolver, sustentar sus resultados y obtener las conclusiones de las mismas. Planteamiento del problema. El mecanismo es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones conformado de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semi-elaborados como lingotes, tachos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como modelos o forjas. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados, que requieren operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de la fabricación es el torno. Una de las piezas así mecanizada, en la que se muestra en el dibujo, las medidas están expresadas en milímetros. El objetivo de esta presentación es responder las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la pieza frontal de la pieza mecanizada? Y por último, ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Bien, ahora empezamos con la matematización, que es decir, la explicación de todo el desarrollo. Para resolver la primera pregunta, ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Para ello, tenemos que saber que toda esta pieza forma a un cuadrado. Sin embargo, este cuadro ha sido cortado por figuras que ya solemos conocer, por ejemplo, este trapecio y estos círculos. Y en este trapecio podemos ver que esta diagonal es la área que se desconoce. Por lo tanto, para hallar esa diagonal, porque tenemos lo que es la base, que son 2 milímetros, y la altura de ese triángulo, que es 8 milímetros, entonces podemos deducir que es un triángulo rectángulo, como podemos observar la imagen de acá. Entonces, para un triángulo rectángulo aplicamos rápidamente lo que es el teorema de Pitágoras, que nos dice que siendo A y B los catetos, A al cuadrado más B al cuadrado nos daría la hipotenusa al cuadrado. Entonces solamente reemplazamos los valores. 2 al cuadrado más 8 al cuadrado nos daría x al cuadrado porque desconocemos esa área. 2 al cuadrado, 4, 8 al cuadrado, 64. Entonces sumamos estos dos valores, nos daría 68. Entonces, esta potencia pasa como raíz y nos daría como resultado 8,25. Ese sería el perímetro, perdón, la diagonal de estas dos áreas. Ahora el perímetro del semicírculo. Para ello utilizamos una fórmula que es 2 por pi por 4. Entonces, el perímetro vendría a ser 8pi porque 2 por 4 sería 8pi. Y el perímetro vendría a ser entonces 25,12. Pero este es el perímetro del círculo completo. Sin embargo, si retrocedemos a la figura, solamente queremos la mitad del círculo. Lo único que hacemos entonces es dividirlo entre 2, lo que nos daría 12,56. Este es el perímetro del semicírculo. Bien, una vez obtenido todas estas medidas, lo único que hacemos es unirlas todas. Acá tenemos lo que es 24, el 8 milímetros, los 12,56 que hemos sacado anteriormente, que es el perímetro de todo este semicírculo, las diagonales, que son 8,25 cada una, y solo nos quedaría sumar. Si sumamos todos estos valores, nos daría 117,62 milímetros. Entonces, nuestra respuesta a la primera pregunta sería que el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada es de 117,62 milímetros. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada?
Para hacer esta pregunta, para resolverla, tenemos que dividir las áreas de toda esta pieza. Tenemos el área de la base, que es la parte de acá, el área superior, que solamente es una, el área de las vistas frontales, que son dos, una al frente y una atrás, y por último el área de las laterales, que son las que están al costado. Primero con la vista frontal. Para ello usamos estas fórmulas, que sería L al cuadrado, porque como sabemos, este es un cuadrado solamente que ha sido intercortado por semicírculos o por un círculo completo y por un trapecio. Entonces, para el área frontal debemos simplemente restar el área del cuadrado total menos las circunferencias que están acá, las semicircunferencias, y por último el área de este trapecio. Ya conocemos estas figuras, entonces ya conocemos también las fórmulas para hallar sus áreas, que ya las muestro acá. Ahora simplemente hacemos 24 al cuadrado porque son los lados, L al cuadrado, menos 2 por 8pi, menos 16 más 12, entre 2 por 8. ¿Por qué por 8? Porque 8 vendría a ser la altura del trapecio, que ya la conocemos acá. ¿Y 16 por qué? Porque ya se nos ha dado las medidas de estas partes de este trapecio. Solamente debemos de sumar. Si vendría a ser 4 acá y acá ya nos da que son 12, entonces 12 más 4 nos daría 16. Entonces vendría a ser esta la base mayor y 12 la base menor. Ahora, calculando todo esto, nos daría 576 milímetros. El área del semicírculo vendría a ser 16pi y por último, el área del trapecio vendría a ser 112 milímetros. Bajamos los valores y simplemente 16 lo multiplicamos por pi, que todos ya sabemos que es 3.14, entonces nos daría 50.24 milímetros. Bajamos 112, restamos todos estos valores y sería que la vista frontal tendría 413,76 milímetros. Ahora, como sabemos que son dos vistas frontales, lo único que hacemos es multiplicarlo por 2. Entonces, tendríamos que las dos vistas frontales tendrían un área de 827,52 milímetros. Ahora, para las áreas laterales. El área lateral es dos veces el área de los rectángulos, porque esta área, como podemos observar, tiene dos rectángulos, más el área del semicilindro, que es este de acá, que es prácticamente un cilindro, pero está cortado en dos. Entonces, el área lateral tendremos dos veces 24 por 8, porque ya sabemos que esto mide 8 milímetros y esto mide 24 milímetros, porque ya nos ha dado la figura esas medidas. Más pi por 4 por 24. 4 porque este mide el radio y por último 24 porque es lo que mide el largo del cilindro. Multiplicamos 2 por 24 por 8 entre paréntesis. Lo que primero debemos sacar es el paréntesis y en total nos saldría 384 milímetros más 4 por 24 por pi, que nos daría 96 pi. Bajamos 384 milímetros más 96, que lo multiplicamos por el valor de pi, que es 3.14, y nos daría 301,44 milímetros. Entonces el área lateral vendría a ser 685,44 milímetros. Pero como sabemos que el área lateral son 2, por lo tanto, solamente lo multiplicamos por 2. Entonces las dos vistas laterales tendría el valor de 1,370,88 milímetros. Ahora para el área superior lo único que hacemos es el área del cuadrado. L al cuadrado, lado por lado, sería entonces 24 al cuadrado, lo que nos daría 566 milímetros. Esta ha sido bastante sencilla. Ahora para finalizar es el área de la base, que yo lo he desglosado de esta forma para poder observarlo mejor. Bien, entonces el área del rectángulo gris, que es este de acá, los que están a los costados, sería dos veces porque se repiten dos rectángulos por el área de la base y la altura, que vendría a ser 4 milímetros por 24 milímetros. Eso nos daría 192 milímetros. Ahora el área del rectángulo azul, que también son dos,
pero esto es 24 milímetros, pero por 8,25 milímetros. ¿Y por qué otros 8,25 milímetros? Porque esa es la diagonal que hemos sacado anteriormente en el primer ejercicio. Ahora, por último, el rectángulo celeste, que solamente hay uno, por lo tanto no se multiplica por 2, solamente es 24 por 12, lo que nos daría 288 milímetros. Entonces, el área de la base total es sumado estos tres valores, lo que nos da 876 milímetros. Por último, para finalizar esta pregunta, es el área total de la pieza mecanizada. Como sabemos, ya tenemos todos los valores de cada área, solamente nos queda sumar. Entonces tenemos el área de las dos vistas frontales, lo que nos daría 827,52 milímetros, más el área de la vista superior, que sería 576 milímetros, más el área de las dos vistas laterales, que ya hemos sacado ese valor, que es 1,388 milímetros, y por último el área de la base, 876 milímetros, lo que nos daría 3.650,4 milímetros al cuadrado. Por lo tanto, el área total de la pieza mecanizada es de 3.650,4 milímetros al cuadrado. Ahora pasamos a la siguiente parte de este ejercicio. ¿Qué pasa si duplicamos las medidas? Nos pide responder ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Esta es la pieza mecanizada en sus reales medidas, pero para multiplicarlo lo único que hacemos es multiplicarlo por 2. 24 por 2 nos daría 48, 8 por 2 16 y así sucesivamente con todas las medidas que ya hemos sacado anteriormente. No es necesario hacer otra vez el procedimiento. Entonces, el perímetro de la vista frontal vendría a ser la suma de todos estos valores, que sería 4 veces 16 porque 16 se repite 4 veces, más 2 veces 25,12 que son el perímetro de estas circunferencias, más 48 que es la parte superior, 24 la parte inferior, más 2 veces 16,5 que vendría a ser las diagonales, y por último más 2 veces 8 que vendría a ser estas medidas que parten de diagonales para el costado. Sumando todos esos valores vendría a ser 235,24 milímetros. Ahora nos pide hallar en qué porcentaje aumenta. Para esto usamos la regla de 3, que si el primer perímetro inicial que hemos sacado es 117,62, esto vendría a ser el 100%. Entonces, el perímetro que acabamos de sacar, que es 235,24 milímetros, no sabemos, por lo tanto ponemos X. Desglosamos toda esta operación de la regla de 3 simples, botamos milímetros, multiplicamos, dividimos y nos daría 200%. Entonces la variación porcentual vendría a ser el 200% menos el porciento inicial, que vendría a ser 100, lo que nos daría el 100%. Por lo tanto, el porcentaje del perímetro de la pieza aumenta en un 100%. Ahora, la segunda pregunta, ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Para esto también tenemos que hacer lo mismo, pero esta vez lo multiplicamos por 4 porque se trata de áreas. Entonces ya tenemos el área de las dos vistas frontales, ya tenemos todo esto resuelto en los anteriores ejercicios. Lo único que hicimos es multiplicarlo por 4 y nos darían estos siguientes valores, que sumados nos dan 14,602 milímetros al cuadrado. Ahora, para sacar en qué porcentaje varía, tenemos que si el área inicial tenía 3.650,4 milímetros al cuadrado, esto vendría a ser el 100%. Pero ahora, con 14,602 milímetros al cuadrado, no sabemos, por lo tanto es X. Desglosamos esta regla de 3 simple, eliminamos los milímetros, multiplicamos esta cantidad por el 100% dividido con el porcentaje, con el área inicial, lo que nos daría 400%. Ahora, para sacar la variación porcentual, solamente tenemos que restar este 400 menos el porcentaje inicial, que sería 100, lo que nos daría 300%. Por lo tanto, el porcentaje del área de la pieza aumenta en un 300%. Ahora, un resumen de todas las respuestas que hemos desarrollado es A. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? El perímetro es de 117,62 milímetros. B. ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? El área total es de 3.650,4 milímetros al cuadrado.
Ahora, ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la pieza frontal de la pieza mecanizada? Aumenta en un 100%. Y por último, ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Aumenta en un 300%. Eso sería todo. Muchas gracias.